Hola a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase de este curso. Eh, en la clase anterior estábamos nosotros entonces tratando de poner en escena los antecedentes del modelo integrado de planeación y gestión, pero no de la forma como usualmente se presentan, sino que quiero que todos tengan conceptualmente eh, que tanto el sistema de desarrollo administrativo como el sistema de gestión de calidad, como vamos a tratar de ver hoy, el modelo estándar de control interno, siguen estando allí presentes, obviamente con modificaciones, que es como lo vamos a aprender, pero la idea es que antes de tener el aprendizaje de un modelo, tengamos la concepción general, global, la lectura holística de lo que hay detrás de el modelo integrado de operación y gestión. Para ello, en la clase anterior, entonces hablábamos un poco de cómo era ese sistema de desarrollo administrativo que se había quedado mediante la ley 489 del 98, de qué era más o menos un sistema de gestión de calidad, sobre todo qué es lo que busca, cómo opera, y entonces concluíamos que esos dos sistemas, pues de cierta manera, deberían y de hecho lo tuvieron unas relaciones muy simbióticas, eh, unas relaciones muy sinérgicas, pero de cierta manera una de las razones para llegar a exigir y a demandar un modelo como el modelo integrado de planeación y gestión era que para muchos funcionarios y para muchas entidades se sentían con una duplicidad de sistemas. ¿Ok? Hola, hoy vamos a hablar sobre la operación por procesos y la gestión por funciones. En la operación por procesos, las actividades se organizan en torno a la secuencia de Y pasos para lograr un entonces objetivo decíamos en la específico, clase mientras que pasada en la gestión por funciones, las tareas se agrupan según las que habilidades y teníamos especialidades de los nosotros empleados. para entender un Recuerda, sistema de en la gestión de operación por calidad que procesos se hoy busca sigue eficiencia estando y en la de gestión por manera funciones se prioriza la especialización. abstracta allí Así presente, de simple. eh, y con una omnipresencia bastante fuerte en nuestro modelo integrado de planeación y Hola. gestión, pues Hoy vamos a teníamos que hablar hablar sobre la operación por de procesos y la un gestión por enfoque funciones. basado en procesos. En la operación por procesos, las actividades se organizan en torno a la secuencia de pasos para lograr un objetivo específico, mientras que en la gestión por funciones, las tareas se agrupan según las habilidades y especialidades de los empleados. Recuerda, en la operación por procesos se busca eficiencia y en la gestión por funciones se prioriza la especialización. Así de simple. El enfoque basado en procesos, pues es totalmente diferenciado de el modelo funcional, es decir, desde Taylor, desde que empezamos nosotros con la departamentalización y llegar a esa especialidad de cada uno, digamos, que sean parte de una empresa, una organización, para ejercer unas actividades, pues llegamos a un modelo funcional. Y muchos de nuestros servidores públicos y muchas de nuestras entidades públicas, lamentablemente, aunque hace tiempos estamos trabajando bajo enfoques basados en procesos, eh, dentro de nuestra mirada interior, desde la rutina administrativa que desarrollamos, seguimos trabajando de manera funcional. Y uno lo nota cuando la gente reclama tanto con base a ese manual de funciones. Voy a mirar entonces si están mis funciones, ¿no? Eh, pero finalmente lo que demanda un enfoque basado en procesos es que casualmente esos saberes, esas competencias, esas habilidades que son diferentes en cada uno de nuestros recursos humanos, pues se puedan colocar al servicio de los procesos y de darle valor a nuestros insumos y de entregar entonces
a nuestros grupos de valor unos productos con alta calidad. Entonces, no se puede hablar de procesos de sistemas de gestión de calidad si no trabajamos en un enfoque basado en procesos, porque ese es uno de sus requisitos y de sus propósitos. Las ventajas de la gestión por procesos son claras: eficiencia, calidad y control. Al optimizar cada paso, logramos mayor productividad y satisfacción del cliente. Con una visión global, identificamos áreas de mejora y potenciamos la innovación. Así es como transformamos desafíos en oportunidades. La gestión por procesos es el camino hacia el éxito empresarial. Ok. Entonces, cualquier modelo funcional hoy en día está mandado a recoger. De hecho, les decía en la clase anterior que ese concepto de sistema de gestión de calidad, pues surge casualmente de, en un proceso de isomorfismo, de estandarización que hace la ISO, pues recoge las mejores prácticas y sobre todo las prácticas comunes a las empresas que hoy en día tienen ese éxito en el manejo productivo y en su crecimiento económico como unidades productivas. Entonces, allí nosotros tenemos que entender que necesariamente hoy vamos a seguir un enfoque basado en procesos. Tenemos que hacerlo cotidiana y culturalmente parte de nuestra vida, procesos que son susceptibles de mejora continua, es decir, debo de estar revisando si los pasos que se están dando para llegar a un producto realmente son necesarios, si tengo identificado todas mis eh, eh, clientes internos, externos, mis stakeholders, o sea, es decir, mis partes interesadas, eh, porque eso es lo que hace vital, lo que hace vivo, lo que le da valor realmente a un enfoque basado en procesos. ¿Y por qué es esto importante? Porque las preguntas que te va a hacer allá el profesor, él va a asumir, él va a asumir que si en el Estado lo que se maneja es un modelo integrado de planeación y gestión, que sale de la fusión de sistemas de gestión de calidad con sistemas de desarrollo administrativo, pues él va a asumir que usted es una persona que trabaja bajo un enfoque basado en procesos y que en los enfoques basados en procesos, como lo decíamos en la clase anterior, pues puede haber un responsable de un procedimiento, pero no quiere decir que todas las tareas las desarrolla la misma persona. Cuando en una entidad tenemos 10 procedimientos y cada uno de esos 10 procedimientos, todas las tareas de ese procedimiento las ejecuta una sola persona, sabemos entonces que allí no se está trabajando en un enfoque basado en procesos, ¿sí? Porque casualmente se pierde esa capacidad que de una lectura eh, amplia de todo el proceso de producción, de gestión de una unidad económica, pues ya se han establecido cuáles es los requisitos del cliente y cuáles son entonces los productos que tenemos que entregarle a ese cliente. Y en base a eso, a través de una categorización de procesos misionales, los que entregan producto, de los procesos de apoyo, pues finalmente se va entonces a gestar eh, una cantidad de procedimientos en los que intervienen no solamente las áreas, sino las personas que pueden aportar de su hacer a un paso para llegar a la culminación de un proceso. Entonces, allí es donde es muy rico que nosotros, mientras hacemos el ejercicio práctico en nuestras entidades públicas, cuando nos vemos sometidos a prepararnos para un concurso, pues una de las maneras prácticas de aprender es haciendo. Una de las formas que yo podía aprender mucho sobre enfoque basado en procesos es revisando mi proceso. Y revisar mi proceso implica conocer si allí todos los pasos los estoy haciendo yo. Eso quiere decir que estoy trabajando de manera funcional, no estoy trabajando en un enfoque basado en procesos. No quiere decir que no haya procedimientos donde se puede dar el caso que todos los pasos los da una misma persona, pero no en todos los procedimientos. Cuando ocurren en todos los procedimientos, sabemos que es que allí fue un fracaso.
la forma como se estructuró y se armaron los esquemas y se regularizaron y se documentaron los procedimientos. Porque finalmente lo que se quiere allí es que toda la entidad, toda la unidad productiva, desde sus competencias, desde sus capacidades, desde sus atribuciones y funciones, contribuyan a sacar el mejor producto para entregar a ese grupo de valor. Entonces, eh, desde esa óptica, decimos nosotros que el enfoque basado en procesos aporta una nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas, porque allí vemos todo como un sistema de información, como un sistema de comunicación, como una entrega continua entre clientes internos para sacar luego hacia afuera de la entidad, pues unos productos que está esperando nuestro cliente, es decir, nuestro grupo de valor. Una organización gestionada por procesos tiene más flexibilidad que una basada en simplemente jerarquías. Es decir, cuando nosotros trabajamos por procesos, pues tenemos una forma de trabajo más flexible. A pesar de que esos procesos se documentan, esos procedimientos se documentan y tenemos que hacer las cosas como dice el procedimiento, no quiere decir que no hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil que nosotros en un proceso de mejoramiento, podamos coger tres procesos y volverlos uno, dos procesos y volverlos cuatro, ¿sí? Que cuando lo tenemos por funciones, decir, mire, a usted le vamos a colocar estas otras 200 funciones, entonces ya sobrepasamos una carga laboral posible de nuestro talento humano. Una organización es más flexible cuando su forma de organización para la producción es basada en procesos. Dado que los procesos son transversales, afectan a diferentes unidades organizativas, se favorecen además las interrelaciones entre las personas. Es decir, por eso el trabajo en equipo pues, va a ser necesariamente una competencia que se tiene que tener en las unidades productivas o en las entidades, en las organizaciones públicas en nuestro caso, que tienen un enfoque basado en procesos. Se establecen responsables de cada proceso. Todas las personas de la organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización. Cuando yo llego allá a mi inducción y me dicen, mire, usted, este es su procedimiento y listo. Entonces yo ya sé que allí voy a hacer un trabajo totalmente funcional. Cuando a mí me dicen, mire, usted tiene que tener identificado que usted aporta esto en este procedimiento, aporta esto en este procedimiento, aporta aquello en este procedimiento. Entonces, allí yo lo que hago es conocer y tener entonces una interrelación con toda la organización en la búsqueda de qué? De entregar el mejor producto hacia afuera. Permite que no se trabaje de manera aislada, entonces buscando un solo beneficio de una parte de la organización, sino buscando siempre el beneficio común. Y allí que las empresas que trabajan en un enfoque basado en procesos, pues el sentido de pertenencia, el compromiso por la organización, pues casi que se construye desde el mismo ejercicio administrativo, desde el diario vivir de esa rutina administrativa en nuestras entidades. Permite una optimización del uso de recursos y en consecuencia una reducción y optimización de los costos operativos y de gestión. Es decir, cuando nosotros trabajamos por procesos, pues contribuimos necesariamente a ser más eficientes en cuanto a optimizar recursos y igualmente a tener menos costos operativos. Los procesos se miden más fácilmente, se establecen objetivos e indicadores para cada uno de ellos. Es decir, cuando yo trabajo de una manera jerárquica funcional, pues finalmente la forma de medir pues es a una persona. ¿Está rindiendo o no está rindiendo? Cuando yo hago un enfoque basado en procesos, se facilita el proceso de medición, es decir, de seguimiento y evaluación, porque lo que yo voy a hacer es establecer unos indicadores para que a través de toda esa cadena de valor que se va dando en los procesos, pues pueda medir criterios como la eficacia, la eficiencia, que vamos a mirar más adelante.
Entre las medidas que se analizan es muy importante el grado de satisfacción del cliente en un enfoque basado en procesos, porque esa es la razón de ser de trabajar en un enfoque basado en procesos. El cliente, satisfacer ese cliente, es algo que nos aportó a nuestro modelo integrado de planeación y gestión, ¿quién? El sistema de gestión de calidad, que toma requisitos del cliente y luego busca satisfacer ese cliente. Se promueve la mejora continua de los procesos, se detectan ineficiencias, debilidades organizativas, cuellos de botella y errores de manera rápida y metódica, reduciendo los riesgos. Es decir, es más fácil corregir frente a posibles desviaciones o frente a desviaciones o frente a no conformidades cuando trabajamos en un enfoque basado en procesos. ¿Por qué? Porque el tener cada una de las tareas, unos controles, unos responsables, pues permite más fácilmente, digamos, encontrar ese nudo crítico, encontrar esa causa raíz que puede estar generando, que puede estar en una de las varias tareas que pueda tener un procedimiento en una empresa o una entidad. Hola. Hoy quiero mostrarte cómo un sistema de desarrollo administrativo y un sistema de gestión de calidad pueden trabajar juntos para optimizar nuestros procesos. Con el sistema administrativo, podemos planificar, organizar y controlar nuestras tareas, mientras que el sistema de gestión de calidad nos ayuda a garantizar la excelencia en cada paso. Imagina la eficiencia y la calidad que podemos lograr juntos. Vamos a darle un impulso a nuestra productividad. Ok. Entonces miren ustedes cómo eh, antes del modelo integrado de planeación y gestión, pero basado en toda esa definición ontológica que veíamos del Estado colombiano, basado en toda esa finalidad del Estado colombiano, y entonces la Constitución del 91 propició que fuéramos gestando lo que la ley 489 del 98 nos trajo como un sistema de desarrollo administrativo, que es un sistema creado para que la administración, a la medida que va generando desarrollo, innovación, va haciendo crecimiento en materia de su documentación, pues va a poder tener un mejor grado de desarrollo administrativo. Y para eso entonces era importante tener unas políticas de desarrollo administrativo que guiaran finalmente a la administración pública hacia ese mejor estar. Y decíamos nosotros que el sistema de gestión de calidad viene entonces y nos contribuye pidiendo, exigiendo una alineación estratégica que va desde una política de calidad, una misión, una visión, hasta unos objetivos estratégicos y luego tener todo un enfoque basado en procesos para lograr que tomando unos requisitos del cliente le entreguemos satisfacción al cliente y todo ello aplicando un círculo que conocemos como círculo de Deming o círculo de calidad de planeo, hago, verifico, actúo. Es decir, voy a hacer las cosas de manera planeada, como las tengo documentada, las hago, luego verifico que no haya no conformidades, que las cosas se hayan hecho tal como las tengo documentadas y frente a las desviaciones, frente a las no conformidades, entonces voy a tomar acciones. Acciones que nuestro modelo integrado de planeación y gestión luego nos pide y nos habla entonces de acciones de mejora correctivas o preventivas. Preventivas para que no ocurra, correctivas para corregir la forma como se está actuando o se tomen correcciones frente a un producto para que no salga ese producto no conforme. Ese concepto de acciones de mejora, pues finalmente nos lo preguntan en los exámenes de concurso público y muy seguramente entonces es posible que una lectura rápida del modelo integrado de planeación y gestión usted no las haya tomado, porque finalmente es importante que usted conozca casualmente estas bases conceptuales, ¿sí? Cuando yo trabajo en un sistema de gestión de calidad, entonces ese sistema de gestión de calidad me pide que aplique ese círculo de Deming o círculo de calidad, planeo, hago, verifico, actúo, y de allí surge entonces el concepto de
acción de mejora y del mejoramiento continuo, porque siempre vamos a poder darle un mejor valor, darle un mejor terminado, darle a nuestro grupo de valor un mejor producto y para ello entonces tenemos que pensar siempre en la mejora continua, ¿sí? Eh, Uno diferencia cuando ha trabajado en varias entidades que en algunas las acciones de mejora no son comunes, son por allá cuando se hace una auditoría interna o cuando viene la Contraloría hace una auditoría externa. Allí lo que uno dice hay un gran fracaso del modelo integrado de planeación y gestión porque el óptimo, la excelencia no existe. Ese óptimo final no existe, es una búsqueda incesante de la administración. Entonces nosotros lo que debemos tener es una cultura y nos hacen preguntas en los concursos de esa manera, donde nosotros tenemos una cultura de estar revisando no solamente lo que hicimos, sino la forma como lo estamos haciendo para saber si cumple con los diferentes criterios que nos piden los principios de la gestión pública y si no, entonces nosotros estamos mejorando continuamente nuestros procedimientos, nuestros procesos, nuestros indicadores, nuestros controles, nuestra administración del riesgo. Ese es un concepto que surge de dónde? Del sistema de gestión de calidad. Esos dos sistemas, entonces, que teníamos nosotros, un sistema de desarrollo administrativo en el cual había unas políticas de desarrollo administrativo que luego entonces demandaban que cada entidad hiciera unos planes estratégicos de su desarrollo administrativo, pues se viera la necesidad de articularse y de fusionarse con un sistema de gestión de calidad, con un enfoque basado en procesos, aplicando un círculo de M y un círculo de calidad que permite tomar los requisitos del cliente, que en el caso nuestro, como les decía en la clase anterior, nos las da las normas, ¿sí? O nos las dan nuestros clientes cuando ellos participan en la elaboración, por ejemplo, de los planes de desarrollo. Mire que todo ese proceso sistémico de nuestro país, en nuestro sistema político, por ejemplo, democrático, va articulado con ello. Cuando nosotros vemos la participación ciudadana allá en el proceso de gestación de un plan de desarrollo, lo que vemos nosotros también es la posibilidad de que el cliente venga y nos dé los requisitos. El cliente, es decir, nuestros padres de familia, nuestros niños y nuestros sectores representados en un consejo territorial de planeación, entre otras cosas, pues van a venir, que ya sabemos que eso es un espacio de participación, van a venir a contribuir a decirnos cómo debe ser la educación. Cuando hicimos el plan sectorial de educación, es igual hubo que ir a consultar a todos los sectores de la sociedad. Estamos tomando ¿qué? Los requisitos del cliente. Cuando vamos a hacer un plan sectorial de educación a 20 años y vamos y recogemos los insumos allá de los diferentes sectores de la sociedad, pues estamos tomando los requisitos del cliente para un concepto de sistema de gestión de calidad que sigue estando omnipresente entonces en el modelo integrado de planeación y gestión. En la administración, el control es clave para el éxito. Desde supervisar presupuestos hasta garantizar la eficiencia operativa, cada decisión cuenta. Con herramientas como los indicadores de desempeño y los informes financieros, podemos mantenernos en el camino correcto. Recuerda, el control no solo es una tarea, es una responsabilidad que nos guía hacia la excelencia. Vamos por más. Ok, entonces cuando nosotros estudiamos administración de empresas, ingeniería industrial o administración pública, pues vamos siempre a tratar de, de tener una forma fácil de hablar qué es administrar y decimos que es planear, organizar, dirigir y controlar una unidad económica en determinado momento. Entonces siempre el control va a estar presente en un proceso administrativo. Es necesario que el control siempre esté presente. El control en las organizaciones públicas, por ejemplo, es un proceso fundamental para garantizar el logro de esos objetivos que nosotros nos proponemos, de esas metas que nos proponemos y para asegurar el correcto funcionamiento de todas las áreas y actividades de una empresa o institución. Entonces, el control
es algo totalmente necesario y va inmerso en cualquier proceso administrativo. Un proceso administrativo que no tenga control, pues ya está fracasado además porque no va a saber si finalmente lo que obtuvo del proceso administrativo es realmente lo que se deseaba. Entonces, un primer objetivo del control en general es asegurar el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de metas. Permite entonces el control a las organizaciones verificar si están cumpliendo con lo que ellos se han propuesto a través de qué? De la medición, a través de procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación continua y de la valoración de los resultados. De esa manera es que nosotros podemos entonces revisar si las estrategias, las acciones implementadas están siendo efectivas y en caso contrario hacer los ajustes necesarios. Entonces, el control es el que nos permite, como dice el sistema de gestión de calidad, que hayan esas revisiones por la alta dirección, ¿sí? Que haya esa revisión eh, de lo que se está haciendo. Entonces uno siempre se va a imaginar allá que un consejo directivo de una entidad pública, pues no es un poco de personas hablando de una cantidad de cosas, sino unas personas sentadas con unos tableros de control, con unos indicadores, ¿sí? Indicadores que deben de medir lo que en su momento necesitamos medir para la organización y tomando decisiones informadas a partir de información que nos da los procesos de medición. Eso no es imposible sin tener control. Entonces, el control nos brinda esa posibilidad de asegurar el cumplimiento del objetivo. El control, además, nos permite corregir las desviaciones, limpiando porque si no tenemos control, pues no sabemos si hay cosas con desviaciones, no las podemos detectar, no las podemos identificar, no las podemos estudiar. Durante la ejecución de los planes, va a ser común que surjan desviaciones respecto a lo previsto. Es decir, ninguna entidad, ninguna organización pues va a tener asegurado el 100% que sus cosas se van a cumplir, todas sus metas y que esas metas van a salir tal cual como se habían presupuestado, porque obviamente estamos hablando de que en la administración existen riesgos, riesgos de todo tipo, riesgos que incluso yo controlo y riesgos que yo no controlo. Y entonces bajo ese pensado es necesario nosotros saber que el control nos permite y es crucial para identificar las desviaciones de manera oportuna y que desde la alta dirección o desde la gerencia operativa, entonces nosotros podamos hacer correcciones y ayudar a mantener el rumbo y evitar pérdidas y ineficiencias que se puedan presentar en un proceso administrativo. El control es necesario también para optimizar los recursos. Cuando yo no tengo control sobre las cosas, pues yo termino dilapidando mis recursos. Sabemos por las ciencias de la economía que los recursos siempre serán escasos. Entonces, una de las formas de asegurar esa optimización de recursos es casualmente tener control sobre lo que estoy haciendo. Entonces, el control permite una utilización eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales, financieros, tecnológicos, y puede evitar con eso también que se produzcan demasiados desperdicios, reducir costos y mejorar entonces como consecuencia la productividad. Productividad que en el caso de la gestión pública pues es un tema bastante árduo porque ya desde los primeros clases lo asociamos entonces que la productividad nuestra o la falta de productividad nuestra va a incidir sobre el bienestar de las personas y el bienestar de las personas hace parte de su dignidad y entonces va a incidir sobre los derechos humanos de las personas. Y de hecho nosotros trabajamos en un sector del desarrollo que se llama educación y es un derecho de todos esos niños recibir una buena educación, un derecho fundamental, un derecho humano. ¿Qué más permite el control? Pues nos permite tener mejora continua. Es decir, nosotros no podríamos hablar de calidad, no podríamos hablar de
una gestión de calidad si no tenemos control. El control casualmente es lo que nos permite tener esa mejora continua, porque vamos a poder encontrar a través de ese proceso de control y de los resultados obtenidos la identificación de dónde debemos mejorar, de dónde debemos entonces corregir un procedimiento, de dónde podemos nosotros tomar acciones frente a unos insumos o acelerar la entrega de otro procedimiento que tiene una relación simbiótica o sinérgica con mi procedimiento. Eso solo lo puedo hacer, esa acción de mejora continua no se puede desarrollar si nosotros no tenemos una administración con control. Toma de decisiones informadas. Es decir, ¿qué es lo que nos permite a nosotros que las toma de decisiones sea con base a información? Pues tener control. Es decir, cuando yo tengo control, entonces voy a medir y cuando yo mido tengo indicadores y cuando tengo indicadores tengo información, tengo estadísticas que me permiten medir desde los diferentes momentos, desde los momentos de mi cadena de valor. Puedo entonces hacerle seguimiento a los insumos, puedo entonces hacer medición y monitoreo de mis productos y puedo incluso llegar a valorar parte del resultado inclusive de tener elementos para en un proceso, digamos, más complejo, hacer valoraciones de impacto. Adaptación al entorno cambiante. Nosotros, el control es el que nos permite leer esa administración frente a un entorno que en cualquier momento se toma hostil y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces, los controles nos permiten a nosotros tomar medidas frente a contingencias como las que vivimos nosotros en el COVID. ¿Qué empresas sucumbieron más fácilmente? Pues las que menos control tenían sobre su proceso productivo. La evaluación del desempeño. Entonces, cuando nosotros tenemos controles en la administración, pues vamos a poder darle una calificación al desempeño de las áreas como al desempeño de las personas. Cumplimiento de normas y regulaciones. El control es el que nos permite andar en todo momento ajustado a la norma, que ese es una regla de excepción que tenemos nosotros en la administración pública, ¿sí? Mientras el particular simplemente responde por no infringir la Constitución y la ley, nosotros vamos a responder por lo mismo, pero también por el incumplimiento o omisión en nuestras funciones. Entonces, mire cómo nosotros allí vamos a necesitar entonces, cuando hablamos de la gestión pública, pues que ese control está más omnipresente. Seguridad y prevención de riesgos, entonces obviamente no podríamos administrar riesgos si no tenemos establecidos unos controles internos y eso incluye entonces proteger nuestros activos, darle seguridad a la información, tener incluso seguridad frente a la administración de riesgos de tipo de seguridad social y salud, ¿sí? Tenemos ese control sobre esos riesgos porque, y si no, vamos a estar expuestos a unas consecuencias bastante difíciles para la administración. Entonces, un buen sistema de control reduce la probabilidad de fraudes, accidentes, eventos adversos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el control también aporta necesariamente a la satisfacción del cliente. Ok. Con base en todo eso que hemos visto que se llama control, entonces tenemos nosotros que ese control que nos permite optimizar recursos, mejora continua, tomar decisiones informadas, adaptación al entorno cambiante, evaluación del desempeño, cumplimiento de normas y regulaciones, seguridad, prevención de riesgos, satisfacción del cliente, aseguramiento del cumplimiento de objetivos, corrección de desviaciones, optimización de recursos. Ese control era diferente antes del 91. Entonces usted en un minuto, allá en una hojita, sin hacerse trampa a usted mismo, va a darse respuesta cómo era el control fiscal, el control a la administración que se hace con recursos públicos
antes de 1991 y qué cambió el constituyente en el 91 frente al tema del control. Ok, entonces lo que hizo el constituyente es dividir ese control en dos grandes esferas que se contraponen. Un control interno que lo va a hacer la misma administración y un control externo que lo van a hacer las entidades de control fiscal. Y entonces, ¿por qué se dio eso? Pues es bueno también conocer parte de la historia. Cuando las contralorías hacían el control interno y externo de las entidades, entonces en las entidades permanentemente estaban allí los auditores de la Contraloría. Y no se podía mover una hoja sin la firma del auditor, todo tenía el chulito, el visto bueno del auditor de la Contraloría. Entonces, cuando eso pasa en una administración pública, pues pasa que ese ser humano aprende que su firma, su chulito vale plata y comenzaron a cobrar ese peaje. Era muy frecuente las quejas, las denuncias disciplinarias en este país porque un auditor abusó de su poder y comenzó a exigir para poder avalar una cuenta para que estaba esperando un contratista, etcétera, etcétera. Y entonces, de otra parte, los señores contralores también entonces comenzaron, como a partir del 86 empezamos con la elección de alcaldes, empezaron a tomar partido. Entonces, si el contralor municipal era el resorte del alcalde, pues le aprobaba todo, daba la orden de aprobarle todo a ese alcalde rapidito para que esa administración fluyera y pudiera entonces colocar un alcalde de su mismo equipo. Y cuando pasaba lo contrario, entonces se daban unos enfrentamientos inacabables y fuertes entre el control fiscal y la gestión administrativa, porque lo que se pretendía era que ese alcalde no pudiera mostrar resultados, porque al no mostrar resultados, entonces no iba a poder eh, subir a alguien de su equipo, de su partido político. Ese problema entonces le llegó allá a la constituyente. Y la constituyente, en medio de su sabiduría, dijo, mire, el control interno, todas esas acciones que hace la misma entidad para mantener bajo control su proceso administrativo es propio de la entidad y lo va a hacer la misma entidad. Y el control externo va a llegar entonces posterior, ya no de manera previa, que era la gran diferencia. Como la Contraloría se veía como parte de un control externo, pero también interno, a pesar de que era otra entidad, visaba, participaba de cierta manera allí en revisión de procedimientos, entonces finalmente lo que se hizo fue que ese control no fuera previo, la Contraloría no va a opinar antes de, sino posterior, es decir, después de. Hoy, después de algunos ajustes que ha tenido la Constitución y cuando veamos el tema del control fiscal como tal, pues vamos a mirar cómo es hoy. Y lo que se ha tratado es de que a pesar de que sea posterior y no previo, pues sí haga algunos controles en tiempo real, porque entonces pasó lo mismo con nuestras contralorías y es que las entidades ya se excusaron y dijeron, mire, usted ahora puede venir a mirar. Sí, yo estoy robando, pero usted todavía no puede mirar. Cuando yo me robe toda la plata, usted viene y me dice, uy, sí, se perdió. Entonces, eso hizo que se fuera evolucionando hacia un sistema hoy más de control posterior y selectivo, pero también con acciones en tiempo real, es decir, que le permita a la Contraloría, de cierta manera, contribuir a ponerle freno a el problema de la corrupción en este país.
Entonces decimos que el control en las organizaciones es un proceso esencial que se utiliza para monitorear, evaluar, ajustar las actividades y procesos para asegurar que se alcancen los objetivos establecidos. Que dentro de ese marco general yo puedo dividir el control en un control interno y un control externo. Cuando yo hablo de controles internos, pues es ese control que logro a partir de políticas, a partir de documentar mis procedimientos y exigir que se hagan tal como están documentados, al adoptar prácticas implementadas dentro de la organización para garantizar la eficiencia operativa de la misma. Pero también para garantizar que la confiabilidad de la información que se gesta en esa administración pública, la confiabilidad financiera, el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, porque es un mandato de la administración pública, y la salvaguarda de los activos. Estos controles, entonces, se diseñan de diferentes maneras, con diferentes aportes, diferentes sistemas, entonces ahí es donde nos hablan de costos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que ese control interno va a tener siempre una mirada bajo unos objetivos. ¿Qué es lo que busca un control interno? Un control interno busca que los activos estén protegidos, asegurando los recursos y activos de la organización no vayan a dar pérdidas, robos o malversaciones. Una eficiencia operativa, es decir, todo lo que podamos hacer al interior de nuestra organización que mejore la eficiencia, la efectividad en las operaciones, la reducción de errores y la optimización de los. Confiabilidad de la información, garantizar la precisión y la integridad de la información financiera y operacional, lo que es crucial para la toma de decisiones. Si yo no tengo información confiable, operacional y financiera, pues las decisiones que tomo pues, van a contradecirse con una realidad económica. El cumplimiento normativo, asegurar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas. Eso hace que cuando yo hablo de controles internos, hablo de controles preventivos, detectivos y correctivos. Es decir, cuando yo hablo de controles internos en una unidad económica, pues pueden estar diseñados a prevenir que estén protegidos los activos, a prevenir que haya eficiencia operativa, a prevenir que haya confiabilidad de la información, a prevenir que se cumplan las normas, o detectar e identificar los errores e irregularidades que se estén ocurriendo. Entonces ya estarían controles detectivos y controles correctivos dirigidos a corregir los errores que ya identifiqué, ¿sí? Garantizando que no se vuelvan a repetir en el futuro. Mientras que cuando yo hablo de un control externo en cualquier unidad administrativa, en cualquier unidad económica, pues vamos a hablar de controles que son mecanismos de supervisión, de evaluación, llevados a cabo a través de entidades o individuos externos de la organización. Entonces, cuando nosotros vemos el hacer de la Contraloría, que lo vamos a mirar, pues claro, es un control externo. Y ese control externo, pues se puede hacer a través de dos formas, que es como se hace. Uno, un proceso de rendición de cuentas. Estéme rindiendo cuentas, me las va a rendir como yo le diga, para yo poder ir monitoreando lo que usted está haciendo. ¿Sí? Y dos, unos procesos de auditoría independiente, donde venimos a través de una selección a revisar puntualmente que lo que se esté haciendo como se debe de hacer, que se estén igualmente entonces asegurando la transparencia, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento regulatorio, que estén protegidos los intereses públicos a través de un proceso de evaluación independiente. Entonces, en el caso nuestro, decimos que entonces la Contraloría, pues quien hace el control fiscal nuestro, ya lo vimos dentro de la estructura del Estado, cuando hablábamos de que eran las ramas del poder público, la organización estatal, los otros órganos autónomos, los órganos de control, y decíamos que entre los órganos de control estaba la Contraloría
y estaba el Ministerio Público, que el Ministerio Público tenía la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las Personerías, y que además estaba el sistema de verdad, justicia y reparación. Y decíamos entonces que uno de los órganos de control eran los órganos de control fiscal y precisábamos que la Auditoría General de la República es la que le hace control fiscal a las contralorías municipales y departamentales, es decir, y distritales, es decir, a las contralorías territoriales. Entonces, lo que pretendemos de esta charla es ya en la próxima empezar a hablar del modelo integrado de planeación y gestión. Pero es necesario que usted, para ver ese modelo integrado de planeación y gestión, que es coger en abstracto cómo debe ser el funcionamiento de la administración pública, tanto a nivel territorial como nacional, pues tenga muy claro que eso que se da allí se da por unos conceptos que finalmente se dan al momento de fusionar el sistema de desarrollo administrativo con los sistemas de gestión de calidad y de articular eso con un sistema que es un sistema de control interno y que ese sistema de control interno pues nos lo trajo la Constitución del 91 y que lo trajo de manera posterior y selectiva y que luego se ha ido entonces acomodando para que también tenga capacidad de actuar en tiempo real, pero que finalmente determinamos no seguir con ese control previo que se tenía antes del 91, porque fue un ejercicio que marcó durante 200 años de vida republicana un proceso corrupto al interior del mismo control fiscal. Entonces, cuando la Constitución del 91 hace esa partición y dice, señores entidades, ustedes les va a tocar aprender que no solo planean, organizan y dirigen, sino que también controlan. Y van a entonces a aprender a administrar riesgos, a identificar riesgos y administrar los riesgos administrativos y los riesgos de corrupción. Van a aprender ustedes a establecer controles para cada uno de sus pasos, de sus tareas que se dan en las diferentes eh, dependencias de la administración, en los diferentes procesos y procedimientos. Y por otra parte va a haber un control fiscal, un control externo, que va a venir mediante un proceso de rendición de cuentas permanente y también de auditoría para ir a mirar allá el caso concreto, casuístico, a partir de una selección, bajo unos criterios que las cosas se hagan hecho de esa manera como están establecidos en esos criterios. Ok. Entonces surge la ley 87 de 1993. ¿Sí? La ley 87 de 1993 es la que crea el sistema de control interno que finalmente hoy tenemos totalmente transformado en un modelo estándar de control interno que pasó por una primera fase que fue muy compleja, lleno de componentes, difícil incluso a veces de llevar a cabo en una entidad pública y que finalmente entonces ahora lo vemos allí detrás de unos controles por barreras que vamos a estudiar en este proceso, pero todo eso tiene un asidero. Ese asidero es la ley 87 del 93, que es la ley que desarrolla entonces ese mandato constitucional de que las entidades mismas tengan un control. Y mire cómo lo hace la norma. Dice, se entiende por control interno el sistema. Es decir, hay una cantidad de elementos, de partes articuladas e interdependientes con relaciones simbióticas, sinérgicas y superfluas que van a hacer posible que como un todo logremos tener la administración bajo control. ¿Integrado por quiénes? El sistema de organización. Obviamente, el tener establecido toda esa especialización, toda esa departamentalización que fue los primeros aprendizajes desde por ahí, desde Taylor, que empezamos a tener nosotros,
para en la ingeniería industrial o en la administración de empresas, enseñarnos a nosotros la necesidad y el valor que tiene tener todo un esquema de organización caracterizado, documentado, con unos niveles de jerarquía, tal como lo tenemos hoy en nuestra burocracia. Entonces es claro identificar en una Secretaría de Educación que hay un secretario de Educación, que hay unos jefes de oficina, que debajo de esos jefes de oficina hay unos líderes de programa, que debajo de esos líderes de programa hay unos profesionales y que debajo de esos profesionales hay unos técnicos y debajo de unos técnicos hay unos asistenciales. Ese esquema de organización lo que nos va a garantizar a nosotros es un elemento. Recuerde que en un sistema vemos los elementos como la parte funcional, como una función, no lo vemos nosotros desde la parte física, ¿sí? Sino que es desde una abstracción que hacemos nosotros y lo vemos como de manera funcional. La función que tiene entonces un esquema de organización es poder controlar el ejercicio administrativo. El conjunto de planes, claro, a la vez de que nosotros, digamos, no vamos a actuar, no vamos a actuar como nos lo demanda el día a día, sino que hay unos planes, hay un plan sectorial, hay un plan decenal, hay un plan municipal de educación, hay unas directivas del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Todos esos planes, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros? Pues obviamente allí, desde una función que interactúa dentro de ese sistema de control interno, lo que garantizan los planes es poder hacer el ejercicio administrativo bajo unos parámetros de control, bajo una seguridad de que hay un control. Pero también los métodos, porque si yo tengo documentada la forma como lo hago, he escogido de cierta manera de diferentes formas de hacer una metodología para realizar un producto, pues obviamente los métodos lo que van a garantizar es el control. Eso es control interno. Pero también principios. Entonces, cuando nosotros devenimos desde allá, desde el artículo 209 de la Constitución, que nos da esos 7 principios de la función administrativa. En este momento, entonces, voy a parar la capacitación y usted va a tratar de decirlos de memoria. Si no es capaz o se equivoca alguno al comparar allá en su celular o con el computador, con lo que dice el artículo 209, entonces va a hacer el ejercicio, por lo menos de saber cuáles son esos 7 principios. 7 principios que luego llegan a la ley 489 del 98 y se enriquecen. Y entonces nos agrega la buena fe, que siendo un principio general de la Constitución, pues aplica a la función administrativa, nos agrega el principio de la participación, nos agrega el principio de la eficiencia a esos 7 principios básicos del artículo 209. Pero no solamente son esos principios, que los principios son formas de conducta que yo voy a tener infranqueables, innegociables. Es la gran diferencia entre principios y valores. Los principios son reglas inquebrantables, son reglas que guían, que por eso sirven para hacer interpretación, ¿sí? Porque son la guía. Esos 7 principios del artículo 209 y luego enriquecidos por la ley 489 del 98, pues lo que van a garantizar es que el producto para que sea conforme se debe realizar cumpliendo con todos esos principios de la función administrativa. Y luego en algunos sectores, si ustedes cogen la ley 152 del 94, cuando veamos la planeación, entonces ustedes van a mirar que la ley 152 del 94 pues, nos trae una cantidad de principios que hay que sumarlos a esos principios de la función administrativa que ya traía el artículo 209, que ya traía la ley 489 del 98, pero por especificidad de lo que es el proceso de planeación, se le agregan otros principios o en contratación administrativa,
Es decir, en muchos sectores vamos a encontrar nosotros que hay toda una gama de principios que guían deontológicamente desde el deber ético, desde el hacer, como debe ser la gestión pública. Procedimientos. Obviamente, cuando nosotros tenemos nuestros procedimientos documentados, pues primero que todo sabemos de cada una de las tareas de ese procedimiento quién es el responsable. Y mire, eso le aporta tanto al control que en un proceso disciplinario, por ejemplo, a un funcionario lo puede salvar o hundir su manual de procedimientos, más allá que el manual de funciones. ¿Sí? Entonces, muy fácilmente en un proceso disciplinario usted, el operador jurídico le va a pedir entonces, venga, mándenme el manual de funciones. Según el manual de funciones, esta tarea le correspondía al asistencial, o al técnico, o al profesional, o al líder de programa. Él es el que va a responder. Y yo no puedo decir, pero mire, es que eso no estaba en mis funciones. Sí, claro, pero estaba en sus procedimientos. Y entonces usted también tenía que ajustar sus tareas, no solamente desde la parte funcional, que es importante, que guía, sino desde los procedimientos. Pregunta que yo tengo siempre que hacer en cualquier proceso de inducción. ¿En qué procedimientos participo yo? En 3, 4, 5, 6. No solamente qué procedimiento está a cargo mío, de qué procedimiento yo soy el dueño, soy el responsable, el owner. ¿Sí? Yo tengo. Entonces, tener unos procedimientos establecidos, documentados, pues nos va a garantizar a nosotros y nos va a posibilitar el control. Mecanismos de verificación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos todas esas formas de revisar las evidencias de lo que hicimos, pues finalmente lo que nos está garantizando es que control, ese es otro elemento del control del sistema de control interno. De evaluación. Y nos dice el sistema de control interno, la ley 87 del 93, que todo eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? El fin es procurar que todas las actividades, todas, sin excepción, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos provistos. Y en esa serie de principios que les enumeraba ahorita, nos dice la ley 87 del 93 que el ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes de la entidad. Por eso, cuando se organizó en el modelo integrado de planeación y gestión, el control interno, pues vamos a ver en nosotros allí que si bien hay una oficina de control interno, no quiere decir que hay que crear todo un organigrama y toda una cantidad de dependencias debajo de ese jefe de control interno. ¿Por qué? Porque ese control interno ya nos lo había mandado la ley 87 del 93, que lo concibiéramos y lo organizáramos de tal manera que ese ejercicio de control fuera intrínseco al desarrollo de funciones de todos los cargos existentes en la entidad. Entonces, por eso tenemos ese cumplimiento siempre dentro del MESI visto ya como modelo integrado de planeación y gestión del principio del autocontrol, de la autogestión, de la autorregulación, porque casualmente se trata de un control interno, un control que me voy a hacer yo mismo como administración. Pues bien, ahora sí, en la próxima clase
que hablemos de dónde sale el modelo integrado de planeación y gestión. Espero que algunas de estas cosas, las más generales, le hayan quedado a usted allá en su cabecita y que las haya interiorizado tanto que en el concurso, que es nuestra meta, y ustedes todos pasen allí y salgan en una lista de elegibles, lo que no sepan responder porque no se lo aprendieron de memoria, pues finalmente desde estas bases conceptuales usted sea capaz de aplicarle una lógica a una pregunta situacional. A todos ustedes que tengan una feliz noche. La próxima clase también haremos el ejercicio a través de YouTube y ya en la otra semana pues vamos a buscar la forma de concertar un horario diferente porque obviamente ustedes saben que me voy de la entidad y que en esa partida de la entidad pues obviamente la otra entidad pública no me va a dar tiempo para, para yo hacer este tipo de ejercicios en horario laboral. Como aquí abusamos, pero no abusamos porque hablamos con el secretario y él lo permitió que este ejercicio hiciera de 5:30 a 6:30. Entonces, compañeritos, la mejor suerte. Vuelvo y les digo, no se queden con esto. Esto es una ayuda que yo quiero dar voluntariamente a ustedes, a mis compañeros, a mis amigos, un esfuerzo eh, por aportar un granito de arena a que ustedes el día de mañana tengan ese bienestar por el que han luchado y que Dios los bendiga.